Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de raíces de Sefarad como cada jueves. Hoy en especial va grabado, ya hablaremos de esto. Primero quiero saludar a Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre nos da mucho placer, mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy un día muy especial. Sí, es especial por varios motivos, pero entre otras cosas porque va grabado. Ustedes saben que normalmente vamos en vivo, pero esta vez vamos grabado porque realmente el tema lo ameritaba y la personalidad que nos trae el tema recontra lo ameritaba. Ya vamos a hablar de esto, bueno, ya saben por las promociones anteriores que es, pero realmente es una persona que se ha convertido casi en un rockstar en estos tiempos a partir de su aparición en la televisión española. Pero ya tendremos tiempo de hablar de eso. Por lo pronto, vamos a agradecer como siempre a todos los que nos ayuden, empezando por quienes colaboran con nosotros, dando su conocimiento, su tiempo y participan de estas charlas, todas absolutamente de favor, nadie cobra nada, ningún conferenciante ha cobrado nada, tampoco cobramos nosotros, nadie cobra nada, y extender este agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompaña cada jueves, cada domingo, y más reforzamos este agradecimiento llegando al fin de año, momento en que uno hace estos balances anuales. Pero si también quieren ayudar más todavía, lo pueden hacer de varias formas. Una es con algún aporte económico que sirve para los costos que tiene de mantenimiento de la plataforma, todo lo que tiene que ver con la página web y un montón de gastos que hay. Así que los que quieran colaborar, realmente lo agradecemos mucho a través de PayPal, que lo pueden hacer con cualquier tarjeta de crédito. Pueden hacer transferencia bancaria porque tenemos cuenta tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en Europa. Puede ser para dólares, para euros, para pesos. Recibimos todo. Y también, por supuesto, lo que está en Argentina a través de los medios de pagos habituales como Mercado Pago y otras plataformas, que es mucho más simple para los que están aquí. Pero también nos pueden ayudar simplemente poniendo me gusta, compartiendo los videos, promocionando toda nuestra actividad, porque no solo nos ayudan a nosotros, sino que ayudan a la cultura sefaradí, porque de esa forma los algoritmos de YouTube, de Facebook, de Instagram, por donde estamos saliendo en vivo, multiplican la reproducción de nuestros videos. Bueno, dicho esto, vamos a lo que se viene, empezando por el próximo domingo. Claro, el próximo domingo nos volvemos a encontrar en Encontros de Al-Had. Vamos a hablar sobre Bela Lustig, salvada por su pasaporte turco. Esta es nuestra actividad en ladino, en judeo-español, así que, pero siempre les aclaramos que se entiende muy bien sabiendo castellano. Así que los invitamos a venir, como siempre, esto es en vivo. Va a estar representando a la institución Aquí estamos de Francia, Marie-Christine Bornes-Barol, y, por supuesto, claro, su invitada será la propia Bela Lustig. Así que los esperamos el domingo. ¿Y el jueves que viene qué vas a hacer? El jueves que viene ya estamos de vacaciones. Hasta el 2025 no nos volveremos a encontrar en vivo, pero seguro que durante las vacaciones les vamos a compartir otras cosas interesantes en nuestro canal. Sí, porque como hacemos cada año, cuando viene el verano de estas latitudes, que normalmente es enero o febrero, nos tomamos un poco de vacaciones para descansar y juntar energía para encarar un nuevo año. Estamos terminando nuestro quinto ciclo de Raíces de Sefarad y nos tenemos que preparar para el sexto. Seguramente en el canal de YouTube iremos poniendo algunos videos, pero los jueves no estaremos en vivo por lo menos un par de meses. Creo que comprenderán el descanso que nos merecemos y nos va a venir bien para cargar las pilas, como decimos, para tener energías, para encarar seguramente en marzo con una nueva propuesta, una sexta temporada de Raíces de Sefarad, que tenemos una larga lista de personas que tenemos para invitar, así que no tengan dudas que nos vamos a volver a ver en poco tiempo. Así que gracias por la comprensión
de que nos vamos a tomar las vacaciones que no son para los encuentros de Al-Had. Como los encuentros de Al-Had es un consorcio de muchas instituciones, eso continúa, eso no va a terminar. Lo de los domingos al mediodía va a seguir estando, como siempre. Todas las actividades van a estar en nuestro portal, en nuestro sitio de internet y también en nuestro boletín. No dejen de venir a sefarad.com. Pero Marcelo, bueno, aprovechamos a decir que nuestro boletín va por el número 800, ya esta semana será el 801, y que nuestro portal sefarad.com está cumpliendo su año número 16. Exactamente, esta semana cumplimos 16 años como Sefarad y lo que hoy es el Centro Cultural Sefarad. Pero bueno, dicho esto, recuerden que este programa está siendo grabado. Pueden hacer preguntas que se las haremos llegar al querido Francés, pero que no estamos en vivo. Espero que tengan también esa comprensión, porque van a ver que bien vale la pena lo que sigue. Bueno, Lili, y ahora cuéntanos qué tenemos para hoy. Bueno, hoy vamos a hablar del origen sefaradí de Colón. Tenemos como invitado a Francesc Albardanel. Francesc nació en Barcelona, fue miembro y expresidente de la Junta Directiva del Centro de Estudios Colombinos de Barcelona. También es miembro de la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica y de la Sociedad Catalana de Estudios Históricos del Institut d'Estuds Catalans. Inició sus investigaciones sobre Cristóbal Colón en 1986. Sus artículos sobre Cristóbal Colón y Joan Cabot han sido publicados en periódicos y revistas de prestigio. Ha tomado parte en varios programas de televisión y en los años 2003-2004 participó activamente como asesor histórico en la elaboración del guión documental Columbus, Secretos desde la tumba, producido por Discovery Channel, ya que en este documental se defendía un posible origen catalán de Cristóbal Colón. Francesc Albardanel ha sido el coordinador de las tareas de tomas de muestras de saliva a un grupo de 240 hombres que llevan de apellido Colom en todos los países catalanes, colaborando con los trabajos de investigación llevados a cabo por el forense José Antonio Llorente en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y que ha sido presentado el pasado 12 de octubre en el documental Colón ADN, su verdadero origen, emitido por Televisión Española. Así que tenemos un lujo hoy porque lo tenemos aquí a Francesc. Claro que sí, bienvenido, Francesc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy contentos, muy honrados de que estés con nosotros. Bueno, te has convertido casi en una estrella a partir de todo lo que dio para hablar el documental que hizo la Televisión Española, ¿no? Sí, no se puede usted imaginar el salto a la fama que ha representado, porque me piden conferencias, entrevistas, que estoy muy honrado de darlas, ¿no? Pero sí, hacía ya 8 años que había publicado mi teoría, de la cual nadie hizo el menor caso. También de una... Claro, cuando digamos que descubrí o hipoticé que Colón pudiera ser valenciano, pedí para dar una conferencia en la Biblioteca Central de Valencia y la hice. Imagínense, yo pensando que habría mucha gente interesada en el tema, en la posibilidad de que Cristóbal Colón fuese pues un judío sefardí de Valencia, se presentaron 20 personas, la mitad de las cuales amigas mías. O sea que después de 40 años de investigación, mi éxito no era precisamente bueno, ¿no? Y ahora, de golpe y porrazo, no vea usted los miles de consultas de mis artículos colgados en Academia.edu o en researchgate.com o en mi web personal de Jimdo Albardané, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora hay gente muy importante en el mundo histórico, muy interesada en mi estudio. Pues me felicito, porque así es, llego a la plenitud antes de pasar al otro barrio. Bueno, además llegó el momento, por fin. Sí, por fin llegó, mire. El tema de Colón judío siempre se ha hablado. Yo digo que quizás no tenga tanta importancia, a lo mejor no
no No, no, cambia el mundo por esto. no, a ver, el mundo no lo cambiará, pero la historiografía de Cristóbal Colón tiene una importancia fundamental, porque, a ver, supongamos o admitimos de que si Cristóbal Colón era un judío de tomo y lomo, que decimos aquí, o sea, perfecto, esto influye directamente en la credibilidad de la teoría conocida en todo el mundo de ser Colón, Cristóbal genovés. O sea, esto es un obús en la línea de flotación del barco de la teoría genovista que, desde luego, los italianos, que son muy hábiles, ya le encontrarán la forma de darle la vuelta, pero a mi juicio lo tienen difícil, lo tienen muy difícil. O sea, digamos, que sí cada vez que... se confirma más. Bueno, ya nos contarás a ver del origen del tema de Valencia y todo ese asunto. Yo creo que también uno de los saltos grandes en toda esta historia fue la publicación del libro de Simón Wiesenthal, ¿no? Ahí Sí. empieza a defenderse más o menos con argumentos. No, ya, bueno, Simón Wiesenthal es uno más de la cadena de autores desde el siglo XIX que han defendido que Cristóbal Colón era judío con razones importantes como las que ya señalaba David Rosenthal en su programa que nos dio hace pocos días. Por lo tanto, Simón Wiesenthal solo es un eslabón más de la cadena, porque él no era especialista en Cristóbal Colón. Claro. No. Pero claro, debido a su gran fama mundial, se presentó en el Vaticano, porque desde luego en el Vaticano saben perfectamente quién era Cristóbal Colón, pero ponen todas las trabas posibles también para que se investigue este caso. Pues claro, entonces el hombre dio una nueva teoría, un poco, diciendo que, claro, como que Colón era judío, es por eso que estaba buscando un país donde finalmente los judíos pudiesen vivir tranquilamente, sin tener siempre detrás del cogote el terror de la Inquisición castellana. Y, bueno, estoy completamente de acuerdo con él. No fue todo esto, pero uno de los objetivos fue este, sí. Bueno, no te quiero sacar más tiempo. Cuéntanos así sobre tu investigación y lo que nos tienes que decir. Te dejamos solo en pantalla y te escuchamos con mucha atención. No, como si lo podemos compartir porque leeré alguna pregunta, no se pregunte. Bueno, ahora mismo, sí. Nos quedamos entonces. Sí, quédense aquí conmigo. Porque, claro, después del día 12 de octubre, el periódico El País, uno de los más importantes de España, publicó una entrevista. ¿Sí? ¿Todo va bien? Sí. Publicó una entrevista con el profesor Miguel Botella, no profesor, catedrático emérito de Antropología Física de la Universidad de Granada, uno de los pocos hombres que ha tenido los huesos de Colón en sus manos para hacer un estudio de antropología física, que lo hizo y lo publicó. O sea, una persona, bueno, un auténtico sabio en su especialidad que me merece todos los respetos del mundo. Pero a una pregunta del periodista, el doctor Miguel Botella responde: Cristóbal Colón no fue español, porque su hermano Diego Colón, el hermano pequeño de Cristóbal Colón, pidió ser naturalizado español, lo que implica admitir que no era español y que, en cambio, los reyes le dieran lo que pedía. Y ahora les hago una pregunta. A ver, ¿quién de ustedes me puede contestar a esta pregunta? El día que murió Cristóbal Colón, el 20 de mayo de 1506, ¿quiénes eran los reyes de España en este momento? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No lo sé. Bueno, pero aventúrese a decir algo. Y me imagino que todavía estarían Isabel y los reyes católicos, digamos, los dos. Una posible respuesta era Isabel y Fernando. Afortunadamente, la reina Isabel hacía 1 año y medio que había muerto de cáncer de pecho y, por lo tanto, la hemos de descartar. Una solución sería Fernando el Católico, etcétera, etcétera. Pero no, todas estas respuestas son erróneas. La respuesta correcta es nadie. Y van a ver usted la cara que van a poner ustedes de sorpresa. Nadie era rey de España porque no existía el reino de España.
Ahora sí que se han quedado muertos, ¿verdad? No, tiene razón. Pues, Tiene razón. pues ustedes les recomiendo que no utilicen ni Reino de España, porque no existía, ni español, porque al no haber Reino de España no había nadie que fuese español. O sea que todavía era Castilla y Aragón. A ver, hablemos de esto. Es que esto hay que explicarlo porque si no toda la historia de Cristóbal Colón no se entiende. Cuando se casan Isabel y Fernando, se unen dos dinastías. Esto es correcto, es una unidad dinástica. Pero en cambio no es una unidad estatal. Todos los estados de los que ellos eran príncipes, en sentido romano del término, reyes, duques, etcétera, etcétera, continuaron exactamente igual con sus fueros, sus independencias, sus extranjerías, etcétera, etcétera. O sea que ahora en la universidad se habla de una monarquía compuesta. Por lo tanto, cuando los reyes católicos hacen un documento oficial, en ningún lugar, nunca encontraron ustedes que ponen Isabel y Fernando, reyes de España, no lo encontraron en ningún documento, porque no lo eran, pero en cambio sí que eran reyes de Castilla y León, rey de Aragón, rey de Sicilia, rey de Cerdeña, y ponían una retahíla de títulos, de más de 21 títulos, acabando con duques de Atenas y Neopatria y cosas por el estilo. Pero ya sabemos que no existía España, ¿de acuerdo? Y no existió durante toda la Casa de Austria. Por lo tanto, ni Carlos I o Carlos V, ni Felipe II, ni Felipe III, ninguno de estos fueron en puridad reyes de España. España, esta España unida, esta España que no tiene nacionalidades y reinos independientes, se acaba con los decretos de nueva planta de Felipe V. Es decir, que no deberíamos hablar de España hasta el siglo XVIII. Y el imperio español se debería corregir al imperio castellano, etcétera, etcétera, para entendernos. Porque cuando fui en el año 2000 a una conferencia en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, sobre la historia de los descubrimientos, descubrí horrorizado que 150 profesores de Estados Unidos y el Canadá no tenían ninguna idea de esta realidad auténtica. Es decir, y entonces yo pedí permiso para hacer una pequeña encuesta y una de las preguntas era la siguiente. Se la hago a ustedes también. ¿Para qué reino europeo del siglo XV descubrió Cristóbal Colón América? Mire que parece fácil, ¿no? ¿Y para qué reino europeo descubrió Colón América? ¿Qué respondieron? Pues el 100% de los americanos por unanimidad, Kingdom of Spain, el reino de España. Por lo tanto, imagínese qué falta de conocimiento. Acabamos de decir que el reino de España no existía durante toda la vida, al menos durante toda la vida de Cristóbal Colón, y les tuve que explicar todo lo que les estoy explicando ahora, porque si no, si se construye una casa con los cimientos mal hechos, luego toda la estructura caerá. Pues esto es lo mismo. Para comprender cuál era la nacionalidad de Cristóbal Colón, hay que entender muy bien la situación geopolítica de España. Entonces, si en mi teoría, que es la que ha salido ganando, digamos así, del programa, dice que Cristóbal Colón nació en Valencia, pues su nacionalidad, en este caso, era la valenciana, porque Valencia, además, era un reino independiente completamente dentro de la Corona de Aragón. Lo único que compartía con Cataluña, con las Baleares, con Cerdeña, con todo esto, era su rey, su príncipe, pero nada más. Tenían su parlamento, tenían sus leyes, tenían sus fueros, que continuaron independientes hasta Felipe V. Por lo tanto, la discusión que siempre se establece de si Cristóbal Colón era español o italiano, esto es falsa, está mal preguntada. No podía ser italiano
porque Italia, ya saben ustedes que no existía. Pero esto ya lo conocen, todo el mundo sabe que Italia se crea con Garibaldi en la segunda mitad del siglo XIX, etcétera, etcétera. Esto es ampliamente conocido por la gente. Pero todo el mundo también se cree a pies juntillas que Isabel y Fernando crearon la unidad de España y que a partir de allí todos fuimos españoles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queda ya claro que no podemos decir que Cristóbal Colón fue un judío sefardita español, porque el adjetivo español sobra por inexacto y además porque redobla el sentido de sefardita o quiere alterar el sentido de sefarad. Dicho esto, a la pregunta de para qué Reino Europeo del siglo XV descubrió América, pues la descubrió para Castilla y León, porque... Castilla y León. No, iba a decir Castilla y León. Y León solo. La verdad es que el Reino de León era titular, porque ya había sido Castilla, fagocitaba todos los reinos que conquistaba y en realidad eran Castilla y punto. Pero mantuvieron el título de Castilla y León. Pero, por ejemplo, no decían Castilla, León y Galicia, que también conquistaron Galicia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Papa Alejandro VI, un valenciano, que es un Borgia, el famoso Borgia en catalán, bueno, le regaló América, el Nuevo Mundo. ¿A quién? A los reyes católicos y a sus descendientes del reino de Castilla y León. O sea que América es castellana. La lengua que ustedes hablan es el castellano, correctamente definido. Y, por lo tanto, todos los otros reinos quedaron excluidos, y eso queda muy claro en el testamento de Isabel la Católica, de poder tener acceso y trato comercial con el Nuevo Mundo. Todo pasó a manos de Castilla, es el momento donde Castilla se convierte en la potencia máxima de este mosaico de reinos, ducados, condados, que era la península ibérica en aquel momento. Pues esto es muy importante de que quede claro. Consecuencia de ello, ¿qué pasa con el doctor Miguel Botella? El pobre hombre, bueno, de pobre no tiene nada, es una eminencia en su campo, es presidente de la Asociación Española de Antropología Física, ya digo, una eminencia científica, bueno, fantástico, una persona muy amable y todo lo que usted quiera, pero le engañaron cuando fue a escuela, como han engañado durante siglos a todos los escolares en las escuelas primarias y secundarias, de que Isabel y Fernando crearon la unidad de España. Por lo tanto, es muy importante decir que el doctor Botella se ha equivocado, porque si fuese cierto, quizá quien se estaba equivocando es el doctor Lorente, el que ha hecho los análisis de ADN, porque sería incompatible, ¿no? Si Cristóbal Colón no fuese español en el sentido de toda la península ibérica, pues difícilmente podría ser un judío sefardí, como dice el doctor Lorente, y yo también apoyo, y tantos otros gentes también apoya. Por lo tanto, descartamos la respuesta del doctor Botella por errónea, por equivocada, y nos quedamos que en el programa hay un señor que es muy importante, que es el doctor Lorente Acosta, que afirma que después de hacer los análisis de ADN, le sale que los marcadores genéticos le indican que hay una posibilidad altísima de que Cristóbal Colón fuese un judío sefardí. Entonces, como de las 8 teorías heterodoxas que se presentaron a este programa, todas fueron excluidas por razón del ADN, porque el ADN no coincidía con las muestras de los personajes de las otras teorías, por descarte, mi teoría ha quedado victoriosa, digamos así. Pero claro, es por descarte, es caso aquello. Como los otros no son, lo que nos queda, como no es contradictorio con lo que nos ha salido en los análisis, pues puede ser que sea cierta. O sea, como mínimo, mi teoría, que es una hipótesis de trabajo, no ha quedado excluida
del análisis genético, de lo cual estoy muy contento, evidentemente, porque viene a ser casi una medio certificación de verdad de que voy por el buen camino para encontrar el auténtico origen de Cristóbal Colón. Y ahora vamos a entrar en el tema de si Colón era un judío sefardí, que desde luego ya les hago el spoiler de que seguro que era un judío sefardí. Bueno, tenemos la suerte que David Rosenthal ya dio unas cuantas razones, como unas 20 razones a favor de que Colón era un judío sefardí, y yo les voy a añadir otras más, hay muchas más todavía, pero las más llamativas que aseguran que Cristóbal Colón era un judío. Porque, al fin y al cabo, imagínense, su hijo Hernando, Cristóbal Colón tuvo 2 hijos, su hijo Hernando, el segundo, el pequeño, escribió su biografía. Y aquí nos tenemos que aceptar o no aceptar, pero la mejor biografía que tenemos de Cristóbal Colón fue la de su hijo, en la que, claro, guarda un secreto total sobre el origen de Cristóbal Colón, porque no les convenía a la familia o para quien sea, pero en cambio hace unas afirmaciones increíbles, peligrosísimas a mi juicio, porque cuando, por ejemplo, dice que Colón y sus predecesores eran de la sangre real de Jerusalén. ¿Se imaginan? Que eran de la sangre real de Jerusalén. Esto es una declaración negro sobre blanco de que eran judíos, ¿no? Bueno, pues esto no me lo invento, está allí. Es una prueba para mí definitiva de que eran judíos y declaran que eran judíos. Pero es que en su época, en personas contemporáneas, como es Fray Juan de Trasierra, un monje franciscano que estaba en Santo Domingo, escribe en el año 1500 una carta al cardenal Cisneros que le dice: por amor de Dios, que vuestra reverencia ha sido ocasión que tanto bien se comenzase en que saliese de esta tierra de poderío del rey Faraón, que faga que él ni ninguno de su nación venga en estas islas. Cuesta un poco de entender este castellano antiguo, pero está claro que está cualificando a Cristóbal Colón como rey faraón. Y aunque parezca mentira, en la jerga franciscana quería decir judío. Hacen una relación de los judíos con la salida de Egipto de los judíos, y entonces, y lo que es más importante, y esto ya digo, esta carta está con Cristóbal Colón vivo, dice que él ni ninguno de su nación vengan en estas islas. Claro, ¿a qué nación se refiere? ¿A los genoveses? Los genoveses no fueron prohibidos de ir a América. Más prohibidos fuimos los catalanes, valencianos, etcétera, etcétera. Todos los súbditos de la Corona de Aragón sí que fuimos prohibidos de ir a América. Pero es que es evidente que se está refiriendo a la nación judía. O sea, había un concepto generalizado en el siglo XV de que los judíos eran de una nación especial que no tenía territorio, pero sí unidad espiritual, que era la nación judía. Y esto es muy importante porque en el momento en que nos pidan de qué nación fue Colón, pues la respuesta correcta en primer grado era la nación judía. Y si hay alguna nación en el mundo que pueda subir a los altares de sus panteón nacional, esta es la nación judía. Y en segundo término, muy en segundo término, Colón tendría la nacionalidad genovesa por ser hijo de un inmigrante genovés en Valencia, o la valenciana, porque su madre y toda la familia de su madre eran de Valencia, judíos de Valencia, tejedores de seda. Por lo tanto, ya vemos que ya, si viene de lejos, que se considerara a Colón como judío. Entonces, en una carta enviada a Diego de Deza, Colón escribe: pónganme el nombre que quisieren, que al fin David, rey muy sabio, guardó ovejas y después fue hecho rey de Jerusalén. Y yo soy siervo de aquel mismo Señor,
que puso a David en este estado. ¿Qué David? ¿Qué señor es este señor? Es el Dios de David, el Dios judío. Es una declaración peligrosísima. Esto cae en manos de la Inquisición, ya lo tenemos ardiendo en una pira al pobre Colón, ¿no? Vamos a pasar a otro punto. Bueno, este ya lo insinuó David Rosenthal, que es el uso de la expresión Casa Santa para denominar el Templo de Jerusalén. Parece ser, yo no sé hebreo ni, que el Templo de Jerusalén es Beit Eloka, que quiere decir Casa Santa. Entonces, todos los escritores cristianos hablan de el Templo de Jerusalén, pero él, cuando habla de este edificio, le llama Casa Santa. Y además, en una postilla que él apuntó en uno de los libros que leía, para saber cuál es la edad de la Tierra, Colón escribe, bueno, después de mucho escribir, dice, desde que los israelitas, desde que escaparon de Egipto, 400 años, y entre su huida de Egipto y hasta la construcción de la primera casa, 480 años, y desde la construcción de la primera casa hasta su destrucción, 410 años, y desde la destrucción de la primera casa hasta la salida de Babilonia, 70 años, y después de bueno, etcétera, etcétera, hasta que llega a la destrucción de la segunda casa y todo esto. O sea que en este escrito, como mínimo, habla 6 o 7 veces de la Casa Santa para referirse a la construcción y destrucción del Templo de Jerusalén. Esto es típico de una persona que ha sido instruida en la historia sagrada judía, ¿no? Después, otro punto que también otra postilla que hace en el año 1481, cuando nadie le conoce, en uno de sus libros, que están guardados en Sevilla, dice que la edad del mundo es la de, en el año 1481, es la de 5.241 años exactamente, que es la edad que se da a la tierra en la Biblia judía, no en la Vulgata. Vamos a revisar otro punto. Me salto una hoja. Rosenthal ya habló del retraso de la salida de los puertos de Palos debido a la expulsión de los judíos. Esto no hace falta que lo repitamos, pero cuando Cristóbal Colón en su último viaje se queda aparcado porque el barco es comido por los gusanos y tiene que quedarse en Jamaica, el 7 de julio de 1503 manda una carta a los reyes católicos en la que les habla, y estaba en una situación muy grave, que oyó una piadosa voz que le hablaba a él, a Cristóbal Colón, y le dice que esta piadosa voz, y de los cristianos cobraste tan honrada fama, refiriéndose a él, con lo cual él no se consideraba cristiano, ¿no? También ya se habló del testamento de Colón. En otro escrito, en una carta muy famosa, dice, así que, después de haber echado fuera todos los judíos de todos vuestros reinos y señoríos, la carta está dirigida a los reyes católicos, en el mismo mes de enero, mandaron vuestras altezas a mí que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de la India. ¿El mes de enero? No. El decreto de expulsión no es del mes de enero, sino que es del mes de abril de 1492. Y Cristóbal Colón no fue aceptado que hiciese el viaje en el mismo mes de abril. ¿Qué le pasa aquí a Colón? ¿Se equivoca? Pues se equivoca porque tiene en mente que el mes de abril, por el calendario judío, era el mes de Nisan. Abril del 1492 coincidió con el mes de Nisan del calendario judío, que es el primer mes, parece ser, de vuestro calendario. Entonces, fíjense que hizo esta traducción literal, rápida. El primer mes del año me mandaron a mí, expulsaron, etc. Este es un lapsus clarísimo, ¿no?
sobre la obsesión de la recuperación y reconstrucción. Perdón, Francés, solo aclarar que, para el que no lo sepa, que en el calendario judío tenemos más de un inicio de año, para que no se confunda con el Rosh Hashanah, que habitualmente es septiembre-octubre. También empieza para abril más o menos, tenemos otro inicio de año que seguramente es al que estás haciendo referencia. Perfecto. Luego hubo un momento que Colón y sus hermanos en 1500 estaban en Santo Domingo, que Colón continuaba haciendo expediciones de descubrimiento por las islas de las Antillas. Y en un momento en que él, con mucha gente, fue a descubrir, se quedó su hermano Bartolomé como representando a Cristóbal Colón, ¿no? Y entonces, cuando llegó de sorpresa el comendador Francisco de Bobadilla con unos permisos muy especiales de los Reyes Católicos, que iban ya para hacer prisioneros a todos los tres hermanos Colón, Colón escribió una carta a su hermano Bartolomé pidiéndole que venga, que se han de ayudar mutuamente para hacer frente a este ataque frontal para acabar con ellos, digamos así. Entonces, diversos cronistas dicen que esta carta que se mandaron entre ellos estaba escrito en un alfabeto que no comprendían, no se podía leer en un alfabeto. Y entonces algunos autores dicen que era una escritura hebrea cursiva, como los famosos Bet Hai que ya nos habló Rosenthal. Después hay otro escrito de Cristóbal Colón que dice ni más ni menos: digo que el Espíritu Santo obra en cristianos, judíos, moros y en todos de otra secta, y no solo en los sabios, más en los ignorantes. Es decir, Colón estuvo, claro, él había recibido de pequeño, luego acabaremos de aclarar el tema, dos religiones, ¿no? Él oficialmente era católico, apostólico, romano, a más no poder en la esfera pública, pero en la esfera familiar recibía seguía la religión judía. Entonces, un hombre que tiene tantos conocimientos, y además en Valencia convivía con moros, judíos y cristianos. Es una sociedad muy múltiple, ¿no? Y veía que la gente buena era tan buena si era mora como judía como cristiana, ¿no? Y entonces él creía un poco en esta posibilidad de crear una religión sincrética de las tres religiones del libro para empezar de nuevo un poco, ¿no? Para evitar odios y evitar enfrentamientos. Y esto desde el punto de vista inquisitorial también era un billete directo para la pira de un auto de fe. Ahora voy simplificando, pero vamos bien, de tiempo vamos bien. Sí, no, es que tengo tantas cosas para contarles. Entonces vamos, ya ven ustedes que con este panorama, negar que Cristóbal Colón, más todo lo que dijo David Res, no era judío, pues no. Este hombre realmente recibió de pequeño una educación judía y continuó toda su vida escondiendo, que tenía que ser increíble este doble juego en una vida, ¿no? De hacer ver que eres una cosa cuando en realidad eres una otra, ¿no? Es fortísimo. Y para grabar este secretismo apareció la Inquisición castellana. Aquí también tenemos que volver a explicarlo bien, muy bien, porque Inquisición la hubo desde el tiempo de los cátaros, ¿eh? Y precisamente en la Corona de Aragón, en Cataluña, ya hubo esta Inquisición catalana, valenciana, aragonesa, para luchar contra el catarismo. Pero resulta, para sorpresa de todo el mundo, incluso mía cuando empecé a estudiar estos temas, que no había Inquisición en el Reino de Castilla. No hubo. O sea, en unos territorios sí hubo y en otros no hubo. Y entonces los reyes católicos piden al Papa
para crear su Inquisición, que como he dicho no era la Inquisición española, no, era la Inquisición castellana, porque en Cataluña y en los otros territorios ya existía. Bueno, pues va y el Papa les concede crear su nueva Inquisición, sobre todo para luchar contra la herejía de los judíos conversos, que evidentemente se convirtieron con un cuchillo aquí en el cuello de te bautizas o te matamos, ¿no? Entonces no fueron precisamente unas conversiones de fe de verdad. Y crearon la Inquisición castellana. Entonces, mucha gente puede pensar, bueno, pues era otra Inquisición como la que conocemos de Alemania, de Francia, de no sé qué. No, es distinta y en un tema muy, muy importante. Todas las Inquisiciones conocidas, digamos, excepto la castellana, dependían de los obispos y del Papa. Eran unos tribunales eclesiásticos, pero que a pesar de ser eclesiásticos, los presos de las Inquisiciones, en Cataluña, por ejemplo, iban a parar a las prisiones comunes. O sea, la herejía era tratada como un robatorio, un robo o un crimen, ¿no? Y seguían los procesos judiciales normales de la época. Y repito, iban a las prisiones normales, donde iban los ladrones, los asesinos, etcétera, etcétera. Y lo que sí que pasaba es que si la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición clásica, medieval, condenaba al reo, para no mancharse de sangre los curas, hacían que fuese los cuerpos de seguridad del reino, del ducado, de quien sea, quien ajusticiaran a estos declarados herejes. Pero en la nueva Inquisición castellana, que es una cosa de una perversidad brutal, un tema muy importante que no hemos de descartar. Cuando un reo era condenado a muerte y se le expropiaban todos los bienes, aquí viene la parte importante de la Inquisición, los aspectos económicos, ¿a dónde iban a parar? En la Inquisición clásica se los quedaba la Iglesia, quizá participaba, daba alguna comisión a alguien, pero en principio todo quedaba en manos de los obispos. En el caso de la nueva Inquisición, todo lo que se expropiaba quedaba en manos de los reyes. ¿Se imaginan? Es decir, que la nueva Inquisición castellana dependía de los reyes católicos. Y en última instancia, en muy última instancia, del Papa, lógicamente. Pero el Papa les permitió crear este cuerpo de la Santa Inquisición que dependía de ellos. Y desde luego, cuando empezaron a funcionar y se impuso la Inquisición castellana, todos los recursos se fueron a las arcas reales de Valladolid. Y el rey, quiero ser mal pensado, creó toda la rey y reina crearon esta Inquisición para ganar dinero, simplemente para robar a los conversos ricos el dinero y las fincas y posesiones que tenían. Yo descubrí dos listados que cuando los cogí, auténticos manuscritos, de Fray Alonso de Espina, que fue el inquisidor que se impuso en Barcelona, con la lista de las personas que habían sido condenadas y con la lista de las personas que se estaban estudiando o juzgando, ¿no? No había ningún pobre. Todos eran abogados, notarios, libreros, es decir, iban a por ellos, iban a por su dinero, de una forma descarada. ¿Qué pasó con la Inquisición? Pasó que, como hemos dicho, las Inquisiciones eran distintas. Entonces, empezaron por Sevilla. Hicieron una carnicería, los primeros autos de fe de Sevilla, tremendos. Con lo cual, ¿qué hicieron los judíos conversos sevillanos? Se marcharon dentro de la Corona de Aragón, en Valencia, en Baleares. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos la Inquisición clásica, digamos medieval, ya prácticamente no actuaba, no era combativa, si perseguía a alguien era quizá por razones religiosas, pero no.
Y esto, como se llevaban todo el dinero que se querían quedar los reyes católicos, inmediatamente vieron que esto no iba bien y fue por lo que hubo una batalla legal tremenda hasta que los reyes católicos impusieron la Inquisición castellana en todos sus dominios de la corona de Aragón. Consecuencia, todos aquellos judíos sefarditas conversos que vieron amenazados su nueva residencia en Valencia, en Barcelona y tal, se largaron, se fueron para otros países, a Holanda, a Italia, etcétera, etcétera. Tan grande fue la huida de los conversos en la ciudad de Barcelona que arruinaron al Banco Municipal. Claro, extrajeron todos los depósitos que tenían y se fueron. Por lo tanto, aquí hay otra nueva figura fundamental en la historia de Cristóbal Colón, que es la Inquisición castellana y su imposición en el Reino de Valencia por las bravas, pero con el consentimiento del Papa. Fue por esto que consiguieron imponer. Con lo cual, decir que eras un judío converso valenciano en aquellos momentos no era precisamente lo más interesante para la supervivencia de Cristóbal Colón. En la historiografía de Cristóbal Colón está muy anticuada, especialmente por los autores extranjeros, porque muchos estudios que se han hecho en España, muy buenos, algunos, sobre Cristóbal Colón, no han sido traducidos ni al inglés, ni al italiano, ni a nada, simplemente. Y en el quinto centenario del descubrimiento de América se publicaron muchos libros y muchos estudios, algunos de ellos, muchos eran más de lo mismo. O sea, se ha repetido tantas veces lo mismo que, no sé, de mis 850 libros o más que tenía, 800 se podían tirar a la basura porque no aportaban nada nuevo a la historia de Colón, ¿no? En cambio, les voy a destacar solo 3 estudios que me parecen muy importantes, relativamente recientes, que aparecieron a partir del 1992. Uno es un estudio de Juan Fernández Valverde. Juan Fernández Valverde fue catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a quien le pidieron que escribiese una introducción al libro de las profecías que escribió Cristóbal Colón. Y lo hizo. Y entonces estudió no solo esto, sino todos los otros escritos autógrafos de Cristóbal Colón y presta atención al texto de Isaías, del libro de las profecías. Exacto, muy bien. ¿Qué dice? Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, ya que el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no era aquí. Y Juan Fernández Valverde comenta: la referencia al texto de Isaías se refiere a la inmensa felicidad creada por la llegada de la era mesiánica, la alegría terrenal y la paz bucólica que surgirá en este momento, pero todas estas consideraciones se basan en un punto de vista judío, porque esta interpretación es la judía, literal de las Escrituras, porque en caso contrario, como se puede deducir que la era mesiánica todavía está por venir, sí, para los cristianos esta era ya ha llegado. Se hace la pregunta. Además, también, claro, queda impresionado cuando lee los escritos de Colón sobre la obsesión de Colón en la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Y nos dice el gran Fernández Valverde: la reconquista de Jerusalén y la reconstrucción del templo, al que Colón se refiere en la forma hebrea de casa, no son objetivos cristianos, sino judíos, porque los judíos y no los cristianos todavía están esperando la llegada del Mesías que provocará estos hechos. Finalmente, después en esta introducción que hace al libro de las profecías, ya queda convencido, sin decirlo, que Cristóbal Colón era judío y que obtuvo una educación judía en su juventud. Y dice, al final, esto es muy salado, muy gracioso, bueno, muy gracioso, sí. Suponemos que Colón utilizó una versión latina de la Biblia
y no una versión hebrea. Porque si estaba leyendo una versión hebrea, apaga y vámonos. Y punto. Y acaba la introducción. Que sí, claro, es buenísimo, porque ¿qué significa este final tan chulo de todo su estudio? Pues significa que se ha convencido que la Biblia que leyó Cristóbal Colón fue la Biblia hebrea, pero que no tiene coraje suficiente de declararlo abiertamente, porque se tendrá que enfrentar inmediatamente con la teoría del origen genovés de Colón, que excluye cualquier relación de don Cristóforo Colombo con la religión, cultura y nación judías. Por lo tanto, todos los intelectuales españoles, muchos, se retraen y no quieren acabar de poner el cascabel al gato, porque saben la que les espera, la avalancha de críticas totales que recibirán al negar de forma directa o indirecta que la teoría genovista es falsa. Entonces tenemos otro escrito maravilloso de don Juan Gil Fernández, que fue un libro que se llamaba Mitos y Utopías del Descubrimiento de América, de Alianza Universidad, Libros y Utopías del Descubrimiento de América. El autor es Juan Gil Fernández. Recomendable desde todos los puntos. Mientras el señor Fernández Valverde ya murió, lamentablemente, muy joven, a los 73 años, Juan Gil Fernández está vivo, no sé si tiene 84, 85, es miembro de la academia, exacto. Sí, es este. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿qué nos dice don Juan Gil? Que también tiene un gracejo especial al escribir en castellano. Dice, sobre el deseo de Colón de reconstruir el Templo de Jerusalén, dice, la reconstrucción del Templo de Jerusalén es contraria a todas las antiguas tradiciones de los cristianos, porque el templo había sido destruido como un castigo de Dios por la traición de los judíos, que se negaron a reconocer el verdadero Mesías. Por tanto, la consecuencia, la desolación de este santuario, ha de permanecer hasta el final de los tiempos. Esto para los cristianos, pero para los judíos, como Colón, deseaba la reconstrucción. Y continúa don Juan Gil. La reconstrucción del templo, tan anhelada por Colón, es, en consecuencia, una creencia que no se ajusta a la ortodoxia cristiana, porque el reconstructor del templo ha de ser el anticristo, el Mesías judío. La reconstrucción del templo va a ser, de hecho, el pensamiento que ha dado consuelo al dolor y la angustia de los judíos durante todos los siglos de la diáspora. Muy bien, pues ya se ve que don Juan Gil está pensando que el cerebro de Colón es un cerebro educado dentro del judaísmo familiar. Finalmente, después de escribir todos estos, bueno, es un libro muy grande, tiene un capítulo específicamente dedicado a la religión, al aspecto religioso de Cristóbal Colón, y al final llega a una conclusión, y dice, porque Colón, a la luz de estos escritos, fue educado en la religión judía en su infancia. Más claro el agua, ¿no? Aquí sí que Juan Gil ya pierde todo su miedo y reconoce que de pequeño Cristóbal Colón recibió una religión, bueno, fue educado en la religión judía en el seno familiar. Cosa que en Génova era absolutamente imposible porque no había judíos. No había ninguna sociedad judía. Por Génova, desde el siglo XII, se expulsó a los judíos. No era amigo, Génova nunca fue ciudad amiga de los judíos a partir de aquel momento, y solo permitía a los comerciantes quedarse 3 días para comerciar. Pero al tercer día los judíos habían de marchar. Por lo tanto, finalmente, la última gran aportación que yo considero es de una señora, de una doctora, perdón, es una doctora de la Universidad de Georgetown, doña Estelle Irizarry, aunque había nacido como Estelle Roses, era judía, de una familia judía,
Y esta señora también estudió todos los escritos manuscritos de Cristóbal Colón. Y ella era experta en lingüística forense, en lingüística, y estudió estos textos, aplicó los programas informáticos que aciertan a ver debajo de un escrito en una cierta lengua cuál es la verdadera lengua materna del hombre o la persona que ha escrito aquellos textos. Y Estela Irizarry escribió un libro, si lo quiere poner, el ADN de los escritos de Cristóbal Colón, Irizarry con Y al inicio. Y entonces, ella llega a la conclusión que Cristóbal Colón escondió sus orígenes porque se vio obligado a ello para esconder sus verdaderos orígenes porque era un judío o un converso. Y nos dice, la hipótesis que Colón era un judío converso implica que Colón, correcto, este es el libro que recomiendo su lectura también. También Estela Irizarry ya ha fallecido, era ya una persona de una cierta edad cuando empezó los estudios. La hipótesis que Colón era un judío converso implica que Colón habría de haber aprendido y copiado los textos sagrados judíos en su infancia. Y, con alta probabilidad, a Colón, judío converso, le habían inculcado la obsesión por la puntuación promovida por sus primeros maestros de su infancia, que eran probablemente masoretas, que vivían en el área de la Corona de Aragón, que corresponde hoy en día a Cataluña o en territorios de influencia catalana. Para mí la acierta completamente, porque en mi teoría, bueno, creo que lo que todo cuadra, lo que no presenta anomalías es la teoría de que Colón era un judío de Valencia, educado desde luego en la religión judía y en la cultura judía desde pequeño, por esto da estas anomalías que vemos, o todos estos autores ven en sus textos. Al ser de Valencia hablaba catalán, era del área de influencia de la lengua catalana. Su madre, en su familia, seguramente hablaban el catalán de la Valencia del siglo XV. Pero aquí siempre me dicen, hombre, su teoría falla en un punto. Le encontramos una anomalía, que es que si su lengua materna, como dice doña Estela Irizarry, y dice otro eminente profesor de la Universidad Pompeu Fabra, lo dijo en el programa de Discovery Channel, Columbus Secrets from the Grave, que la lengua materna de Colón era la catalana, ¿por qué siempre escribió única y exclusivamente en castellano? Aquí parece haber realmente una anomalía. Pero a esta pregunta yo les contesto, mire, yo lo comprendo perfectamente por mi experiencia vital. A esto se le llama una disglosia, porque yo, cuando fui a la escuela, en los años 50, 60, 70, me enseñaron a escribir y a leer solo en castellano, por imposición del régimen franquista de aquella época. Y yo me pasaba todo el día hablando en catalán, no digo con mi familia, con todo. En Barcelona se hablaba catalán en aquellos momentos, otra cosa sería hoy, pero en aquellos momentos la vida se hacía en catalán. Y en cambio, cuando murió mi madre, por ejemplo, al abrir cajones de mi madre, me encontré mis felicitaciones para su onomástica, para su aniversario. Querida mamá, te deseo y te felicito de todo corazón en castellano. Me puse a llorar. ¿Cómo se practicaba en mi persona un genocidio lingüístico de este tamaño? ¿Cómo se hizo con los judíos también, en este afán de persecución cultural constante de Castilla contra todas las naciones y culturas que no eran de su origen, ¿no? Por lo tanto, creo que puedo salvar mi teoría diciendo que era una típica disglosia y a Colón tuvo un maestro que hablaba el judeo-castellano y por lo tanto sus escritos de Colón es en esto. Y ahora para acabar dice, tiene una idea brillantísima Estela Irizarry en este libro que es respecto si puede poner una versión mejor
Esto que ven aquí, el SSASXMY, Christopherens, es el criptograma, exacto, perfecto, es el criptograma con que firmaba Cristóbal Colón. También otra anomalía, si él hubiese puesto Cristóforo Colombo, ya estaríamos contentos y se habría acabado tanta tontería sobre su origen. Pero no, va y se le ocurre esto. Y de esto hay un listado enorme de interpretaciones de esta firma. La más normal, inteligente, a mí, no es mía, es que diga las tres S, como forman un triángulo, se supone que es la Santísima Trinidad, y como hay el Espíritu Santo que representa a Colón, pues hay una versión que dice Cristóbal, la X por Cristóbal, las tres S por Colón, el Colón, en catalán es la paloma, almirante del mar y de las Indias. Bueno, pues no está mal esta interpretación, es una, ya digo, de decenas de interpretaciones. Pero aquí llega una judía de cultura, de formación, Esteli Rizari, en este libro que ya hemos citado, y dice, no, esto tiene un interés mucho mayor, porque ya se ve que esto forma parte de una cábala, ¿no? Ya se ve que aquí detrás hay una cultura cabalística, si no a nadie se les ocurría hacer este mamarracho, esto. Y nos dice, un buen cristiano nunca utilizaría un autógrafo para anunciar su fe, pero un criptojudío lo haría para amagar, estoy traduciendo del catalán, para esconder su fe, como hizo Colón, con el uso de los textos de los profetas, como una pantalla de su aparente cristianismo. Las letras que conforman su criptograma constituyen la plegaria más sagrada, antigua y repetida de la religión judía. Shema Israel. Shema Israel. Qué bonita interpretación hizo Shema Israel, que significa escucha Israel, escrita en una tríada perfecta, la X se pronuncia sh, y al leer la siguiente letra a la derecha encontramos una M con una A encima de ella, que se convierte en una subversión del orden correcto de santiguarse, que habría de ser en el orden AMXY. Las subversiones no solo residen en este hecho, porque el creyente que conoce la oración sabe que enseguida viene el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. Y como consecuencia, el triángulo del Shema es la introducción para la negación de la Santísima Trinidad. Me encantó. Es una interpretación magnífica que solo una persona con cultura judía puede entender. Y de esto se trataba. Se trataba de decir a todo el mundo, Colón quería decir a todo el mundo que él era judío. Judío de cultura, judío de religión, judío de nación, judío de corazón. Él era un judío. Y por eso lo esconde en un texto, en un criptograma que solo otro judío podrá entender, que es como un Kadish de las tumbas de los judíos. Solo un judío lo podrá entender. Y en su testamento, Cristóbal Colón ordena a sus descendientes que continúen firmando de esta forma, cosa que no hicieron, porque en realidad era demasiado evidente que estaban profesando la religión judía o venían de que Cristóbal Colón lo era, y no lo hicieron. Aquí desobedecieron a Colón rápidamente. Pero es que esto es evidente, pasa. Solo un judío puede descubrir lo que hay detrás de esto. Como nosotros los catalanes, cuando leemos un texto de Colón, escrito en castellano, evidentemente rápidamente ves, hombre, pero si esto es una catalanada. Decir que por todo Arreo se veían tantas islas, en castellano los arreos es lo que se pone a las bestias, ¿no? Los arreos. En cambio, en catalán es per tot arreu, es veían, por todos lados se veían como una pala de fornero, bueno, etcétera, etcétera.
la nariz no dice la nariz, dice el nariz, porque en catalán es el nas, no es la nariz, etcétera, etcétera. Conclusión, que ya llevamos al final. Pues, si ya teníamos solo del análisis de los textos de Cristóbal Colón, se ve claramente, si uno se quiere poner un poco las pilas, que Cristóbal Colón era evidentemente un judío sefardita. Ahora, con la confirmación de la ciencia genética, que es una magnífica ciencia auxiliar de la historia, pues queda confirmado, desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, que Cristóbal Colón fue un judío sefardí. Si esto a alguien no le gusta, como es la teoría genovista, porque es un torpedo en la línea de flotación de su teoría, es tocado y hundido, porque importantísimos historiadores italianos como Paolo Emilio Taviani, Gianni Granzotto y otros, Ernesto Lunardi, todos defendieron, pero a capa y espada, que su Cristóforo Colombo jamás tuvo ninguna relación con el mundo judío, la cultura judía, la religión judía, etcétera, etcétera, y daban ejemplos, razones interesantes, porque el supuesto padre de Cristóbal Colón hacía el oficio de guardián de la Puerta de la Olivela, y los guardianes de Génova no podían ser ni judíos ni conversos. Por lo tanto, quería decir que este señor era cristiano por los cuatro lados y, por lo tanto, Cristóbal Colón, como defienden, ¿no?, también lo era. Por tanto, sí que este análisis ha servido y servirá para mucho. Esperemos que mucho más, porque es que, a pesar del documental, el doctor Lorente no nos ha dicho cuál es el ADN de Colón. Por esto, claro, todos los científicos le han dicho, pero usted, ¿qué cuento nos cuenta? Nos enseña, ¿cómo va aquello? Nos enseña la mano y nos esconde la piedra, o nos vende la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Bueno, tranquilos, no hemos llegado al final. Yo creo que evidentemente, habiendo tenido la colaboración de 4 centros universitarios de investigación en genética del máximo nivel mundial, los resultados serán los que ha dicho verbalmente el doctor Lorente. Pero queremos ver cuál era el haplogrupo y a ver, y cómo tenemos el ADN mitocondrial y cómo tenemos el cromosoma Y que pasa de padres a hijos y tal. Claro, pero lo que nos pasa con el doctor Lorente o con este programa es que una cosa que cuando empezamos en el año 2003 nos dijeron que en el 2006, como mucho tardar, ya estaría acabado, ya lo sabríamos, imagínense. Han pasado 22 años y a pesar de que sí que finalmente tenemos una respuesta, nos falta el artículo científico y claro, tienen toda la razón del mundo los científicos en decir que no se quieren pronunciar respecto a hasta que no vean exactamente el resultado. Pero esto no quita valor al documental. El documental lo que quiere demostrar es que la ciencia genética puede ayudar a la historia, ¿no? Nos ha librado ya de un porrazo con 7 teorías que solo estudiándolas uno ya veía que aquello no iba a buen puerto, pero a ver, yo no soy historiador y bueno, puedo decir, tengo más libertad de decir cosas, ¿no? Yo he sido arquitecto toda la vida, me he ganado el sueldo haciendo de arquitecto, y todo lo que ganaba lo gastaba en viajes a archivos históricos. Entonces, cuando hay un grupo de personas que dicen, sí, Cristóbal Colón era catalán porque lo dijo un peruano y tal, Luis Ulloa y Cisneros y todo esto. Dicen, bueno, pues vamos a ver si la cosa resulta, pero vayamos a comprobar cada uno de los puntos de don Luis Ulloa si era cierto o no era cierto. En este caso, algunos sí, otros demostradamente falsos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando les demuestras, no sé, a los gallegos, a los mallorquines, que su teoría es falsa por esto y por esto y por esto, porque no puede ser,
Hombre, hay un grupo de catalanes que dice que Cristóbal Colón era Joan Colom i Bertran, un noble catalán que existió, pero que se murió antes, en el mes de agosto de 1477. Pues a pesar de que les demuestras que murió en 1477, se inventan lo que sea, ¿no? Esto era la muerte civil, no la muerte... Bueno, etcétera, etcétera. Es decir, hay un fanatismo terrible en todo este tema de historias de Cristóbal Colón. Y está muy bien que aparezca una ciencia que diga, bueno, pues esto sí, esto no, y que nos ayude a ya ir asentando poco a poco la verdad del descubridor. Yo me quedo con que Cristóbal Colón fue un judío sefardita, nacido en Valencia, hijo de un padre inmigrante genovés, porque es importante aceptar que Cristóbal Colón no era un mentiroso, no mentía. Podía decir, porque a ver, un hijo de un inmigrante en otro país, ¿de qué país es? ¿Cuál es su nacionalidad? Hombre, en Argentina eran gallegos, ¿no? Bueno, pues Cristóbal Colón, siendo hijo de un padre genovés, pues podía decir, sin mentir, que era genovés. Es una de las tres acepciones de la palabra genovés. Genovés es aquel que nace en Génova, genovés es aquel que nace en la República de Génova, otros territorios como Quíos o así, que eran propiedad de Génova, ¿no? Podían decir que eran genoveses, y la tercera es la de aquel hijo que es hijo de padre genovés, lo que ahora llamamos doble nacionalidad. Mire si no hay hispanoamericanos que tienen doble nacionalidad española y argentina, colombiana, etcétera, etcétera. Nosotros mismos. Ustedes mismos. Claro. Por lo tanto, la cuadratura del círculo, haciendo a Cristóbal Colón genovés y valenciano al mismo tiempo, resuelve finalmente el problema que había hasta ahora, desde mi punto de vista. Francés, quedamos encantados, la verdad es que fabuloso, documentado, investigado, bueno, está un poco pasado de tiempo, pero no importa. Yo tengo un par de preguntas y un par de comentarios. Entre los comentarios, hiciste referencia a la charla que dio hace una semana David Rosenthal. Sí. Vamos a poner en la caja de este video el enlace a ese documental, porque todavía hay más documentación ahí. Estaba el tema del Birkat Hashem y todas que aparecen en las cartas y todo eso, así que vamos a poner el enlace ahí. También vamos a publicar algunos clips pequeñitos de la parte de la película, porque no podemos poner la película entera, obviamente, por una cuestión de derechos, pero ese final donde tú participas y donde Llorente te confirma su convicción del muy probable origen judío, algo así es lo que dice. Vamos a poner algunos clips de la película de forma de no transgredir derechos. Y sí quiero hacerte un par de preguntas, pero no se preocupe por el tiempo. Vamos. Pues siempre tenemos el compromiso con la gente de no extendernos mucho. ¿Qué tiene que ver con el tema de la Inquisición? ¿Por qué el Papa dio tanto beneficio a la corona de Castilla para dar este nuevo formato de Inquisición que no estaba en el resto de Europa y del cual los únicos beneficiados serían los reyes y no la Iglesia? Sí, pero en este mundo del Renacimiento, lleno de intrigas y etcétera, etcétera, ¿no? Es famoso los papas Borgia por ello, que decían que envenenaban a toda la gente, etcétera. El Papa lo que consiguió con esta amistad, esta colaboración, es que a uno de sus hijos le dieran el ducado de Gandía. Tú me pides esto, muy bien, te lo doy, pero tú, en cambio, me concedes para uno de mis hijos el ducado de Gandía, ¿no? Y esta puede ser una de las razones, ¿no? Sí. Excelente, Francés. Bueno, siempre seguirán habiendo preguntas y nos encanta que nunca cerremos el libro de las investigaciones y sigamos avanzando. Te agradecemos muchísimo, Francés. Ha sido un honor, un lujo tenerte con nosotros, en nuestro ciclo.
Seguramente vamos a seguir en contacto. Te deseamos larga vida además, porque tal como dice en la película, tienes algún problemita de salud, que por suerte que quede atrás y que sigas con tus investigaciones, cuídate mucho. Al menos para acabar el libro. Por lo menos el libro doy un poquito más también. Un poco más. Y seguramente no descarto que en no muchos meses estemos por allí y podamos compartir unas cañas. Perfecto. Muy bien. Y aquí bueno, estoy. Y esperamos que por lo menos recibas alguna documentación del doctor Llorent para estar un poco más tranquilo con esta teoría, ¿no? Y también para satisfacer a la comunidad científica que está reclamando esto y para que también no empiecen a desvalorizar la investigación, porque cuando pasa el tiempo y no hay esta cierta confirmación científica, aparecen muchas teorías que desvalorizan lo que uno ya viene trabajando y con tanto buen argumento, ¿no? No, porque, claro, una de las cosas que se dicen desde América sobre todo y desde Italia también es que todo este proceso de los análisis de ADN está decantado de forma escandalosa, según ellos, hacer a Cristóbal Colón español, aquella palabra que les he dicho antes que es errónea utilizarla. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando di una conferencia en Savona, en la Società Savonese de Historia Patria, me vinieron a decir esto. Digo, oye, pero los españoles os estáis pasando, porque cuando sacaron de la tumba de Cristóbal Colón los pocos restos, los huesos, que es una cajita que se puede levantar con una sola mano, inmediatamente le pusieron encima una bandera de España en vez de una bandera de Italia. Sí. Bueno, pues hay que cuidar. Hombre, hay que cuidar los detalles. Si se quiere hacer todo el proceso para demostrar que Colom era español, pues por favor, empezad bien, empezad poniendo la bandera de Italia y si al final conseguís demostrar que era pues un judío sefardí y todo esto, pues ya hablaremos, pero no desde el principio. Sí. Igual que retransmitir el documental el día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, después de una retransmisión de fútbol de la selección española, si esto no es españolizar el evento, ya me dirán ustedes. Pero bueno, el pase del documental dicen que lo vieron 7 millones de personas, no solo de España, porque claro, habían preparado que este documental iba a cambiar la historia de España, la historia del mundo, separaría los cielos y las tierras. Se hizo mucha propaganda, seguramente exagerada. Pero no pidamos a Hollywood que sea el documentador de la historia tampoco. No. Frances, bueno, muchísimas gracias. Dejamos a la gente con lo que viene para los próximos días. Chao. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, espectacular lo de Frances. Realmente buenísimo. Un protagonista de estos tiempos, podríamos decir, en un tema tan picante. Un tema que seguramente va a continuar. Tenemos que seguir buscando testimonios, algunos testimonios en contra también vamos a buscar. Digamos que entonces que, por supuesto, todo esto queda en nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a todos los videos. Nos despedimos, Lili. Nos despedimos hasta la próxima temporada, pero con Encontros de Al-Had seguimos, como dijimos al principio, nuestra actividad en judeo español, en ladino. Vamos a tener a Bela Lustig, que nos va a hablar sobre esto, salvada por su pasaporte turco. Por la parte de la institución de Francia, aquí estamos, estará como anfitriona Marie-Christine Bornes-Barol y claro, su invitada, la propia Bela Lustig. Y como dijimos, nos tomamos vacaciones de los jueves, no habrá Raíces de Sefarad en vivo durante, digamos, por lo menos un par de meses. Vamos a ir poniendo algunos videos como en nuestro canal de YouTube para que todos nos sigamos entreteniendo y aprendiendo cosas, pero nos vamos a tomar un poquito de vacaciones. Y seguro, hay que suscribirse al canal para recibir la noticia de lo que vamos poniendo mientras estamos de vacaciones. Por supuesto, recuerden que nuestra dirección de mail es sefarad@
esefarad.com y que se suscriban al canal de YouTube de forma que les avise cada vez que aparece un video nuevo, si hacen clic en la campanita. youtube.com/esefarad. Así es, ahí está. Y bueno, estamos llegando a Hanukkah también. Estamos llegando a Hanukkah, les deseamos a todos una feliz festividad de Hanukkah y por supuesto un feliz fin de año y un mejor comienzo del 2025. Los queremos mucho, los esperamos, nos reencontramos en Raíces de Sefarad en la 6ª temporada allá por marzo del 2025 y seguimos cada domingo en los encuentros de Al-Had. Chao. Chao.